Bueno, salve María, queridos amigos. Estamos como todos los martes junto a ustedes para una charla de formación en vivo, una charla del canal Heraldos del Evangelio El Salvador. No se equivocaron, pasa que hoy no está el hermano Juan Andrés ni el hermano Armando porque andan de viaje por motivo del aniversario de nuestro fundador, Monseñor Juan Cladías, que el día de hoy está cumpliendo 84 años. Entonces ellos tuvieron la gracia y la alegría de poder viajar a acompañarle en esta fecha tan especial y tuvieron hoy la misa con él. Así que bueno, pues como dicen por ahí, santa envidia de nuestros hermanos que están allá. Y bueno, nosotros aquí con nuestras dificultades técnicas y con nuestras lagunas en otros sentidos trataremos de cubrirle la espalda al hermano Juan Andrés y al hermano Armando. Primero que todo, pues me gustaría que nos digan si nos escuchan bien, si nos ven bien, desde dónde nos están acompañando. Vayan dejando ya en los comentarios para que nosotros pues sepamos si hay alguien conectado o no, si hay alguien que nos está acompañando. Y el día de hoy, bueno, no hay mal que por bien no venga, no está el querido hermano Armando, pero tenemos también a alguien muy especial y muy querido por ustedes en el canal, que es al padre Íñigo Abad, a quien aprovechamos para saludar. Salve María, padre Íñigo, ¿cómo está usted? Salve María, hermano Sebastián. Una alegría, siempre decimos esa frase, una alegría estar aquí en el podcast, solo que hoy no es un podcast, es la charla al vivo. Y creo que, como decía el hermano Sebastián, para nosotros es un día de mucha alegría, primero porque hoy celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen, el día en que ella subió a los cielos en cuerpo y alma, y también porque en ese día, pues para nosotros Heraldos es un día muy especial, el 15 de agosto, porque es el cumpleaños de nuestro fundador, Monseñor Juan Clá, y sin él pues no estaríamos aquí en este momento. Él fundó los Heraldos, si él no lo hubiese fundado no existiría este canal. Entonces es un día de gran alegría y también nos alegra mucho saber que el hermano Armando está allí también en Brasil durante un viajecito que dentro de poco ya, si Dios quiere, pues volverá para estar con todos nosotros. Y alegría para mí, alegría para todos el hecho de ser la fiesta de la Virgen. Alegría para mí por estar con ustedes. No sé si será una alegría para nuestros seguidores estar pues con esta penitencia aquí conmigo en vez de estar con toda la sabiduría que el hermano Armando tiene. Pero bueno, aquí estamos para servir. Padre, estamos en una verdadera maratón con el padre Íñigo esta semana. Le ha tocado el rosario, la coronilla de San Miguel, la explicación, la charla, tendremos el podcast y tendremos sorpresas, ¿no? Las misas y todo. Así que bueno, padre, de verdad que muchas gracias ahí por todo el esfuerzo, que sé que es bastante. Y bueno, si le parece, por el tema del horario, rezamos y vamos al grano, como dicen. Perfecto, claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidiendo que la Virgen María nos acompañe en este día, en esta charla, para que podamos aprender todo lo que ella quiere enseñarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Adelante, ¿podemos comenzar, hermano sí, claro Sebastián? Que sí, vamos. Sí. Bueno, el tema que tenemos para hoy es un tema, me parece que de grandísima importancia, sobre todo para los días que nosotros vivimos. Muchas personas nos han pedido que hablemos sobre este tema, que es las cosas que un papá, una mamá debe hacer por sus hijos. Nosotros sabemos que en los días de hoy los hijos están amenazados por toda clase de peligros, sea en el mundo, en la sociedad, a veces en el colegio, a veces con malas compañías. ¿Y qué es lo que un papá, una mamá verdaderamente católico, católica, debe hacer para ayudar a que sus hijos se salven, vayan al cielo y no se pierdan? Porque si comienzan a entrar, aunque sea un poco, por ese camino de la perdición, después muchas veces es difícil sacarlos. Entonces, esta charla la considero realmente importante porque con la ayuda de Dios, de la Virgen y de un autor que ahora voy a citar, pues vamos a ir mencionando cinco cosas
que un verdadero papá, una verdadera mamá debe hacer por sus hijos. Entonces, si quiere, comenzamos compartiendo pantalla. Aquí podemos leer el título, 5 cosas que debes hacer por tus hijos. Y vemos a continuación una foto de una señora, un señor y una niña. La niña especialmente llama la atención por esos ojos tan bonitos, tan puros, tan cándidos, tan virginales. Esta niña es nada más y nada menos que Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Y quiénes son los que están a su izquierda y a su derecha? Son sus papás. Es Celia Martin y Luis Martin, los dos santos. Estamos delante de una foto de familia de santos. 2 papás que no asistieron a esta charla, evidentemente, pero sabían perfectamente lo que debían hacer por sus hijos. Vean qué curioso. Santa Teresita del Niño Jesús fue la 8ª hija de esa familia. De los 8, 2 niños murieron apenas con 1 año y medio, más o menos, y una niña murió con 5. Por tanto, sobrevivieron 5, y las 5 eran niñas. Y las 5 entraron en órdenes religiosas, o sea, las 5 fueron religiosas. De un matrimonio que dio 8 hijos, 3 fueron prácticamente directo al cielo, eso confiamos y esperamos, y 5 vivieron un cielo en la tierra con la vida religiosa. ¿Por qué? Porque unos papás les enseñaron a las 5 a ser santas. Es muy bonito que el papá de Santa Teresita del Niño Jesús le llamaba mi reina o mi reinecita a Santa Teresita. Santa Teresita cuenta de una forma maravillosa cómo era ese relacionamiento de su papá, de su mamá, con sus hermanas, cómo ella vivía en ese ambiente familiar que era un verdadero paraíso. Y me parece que esta familia aquí, que no es tan antigua, porque es apenas del siglo XIX, no estamos hablando de familias de la Edad Media, por tanto ya había muchas cosas que podían apartarla de la religión, pero esta familia supo guardar en los corazones de sus hijos, en el caso de sus hijas, ese tesoro de la fe, de la inocencia, de la candura y de la virtud. ¿Cuál fue el secreto de esta familia? ¿Cuál es el secreto de una verdadera familia católica que debe dar a sus hijos? Es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estas imágenes. ¿Podemos pasar? Aquí pueden colocar el título y el subtítulo abajo. Vamos a ver los deberes de los papás. Está escrito aquí, los papás deben dar a sus hijos amor y educación. Todo lo que voy a decir que está escrito aquí en estos slides son todos sacados de un libro llamado La religión explicada, del padre Ardizone. Realmente es un libro muy bueno que se lo recomiendo, es un libro antiguo, inclusive en cierto momento va a citar el código de derecho canónico, pero es un código de edición antigua, o sea, el código anterior, que es del año 1917, fue sustituido por un código de derecho canónico de 83. Por tanto, es antes de 83 este libro, pero es realmente muy bueno. Vamos a ver qué tenemos aquí. Nuevamente la foto de esta familia, ahora Teresita un poco más pequeña, está recostada sobre el regazo de su mamá. Leemos aquí un matrimonio santo, Luis y Celia Martin, padres de Santa Teresita. Continuamos. ¿Qué es la primera cosa que un papá, una mamá, debe dar a sus hijos? Lo primero, podemos leerlo aquí, es amor. El amor. Y ustedes dirán, padre, sí, bueno, eso ya es obvio. No es tan obvio. Para el mundo de hoy que nosotros vivimos, vamos a ver que hay verdaderos horrores en materia de falta de amor de los papás con sus hijos. Vamos a ir dando ejemplos sobre esa falta de amor que reina hoy en día. Entonces, primera cosa que unos papás deben dar a sus hijos es amor. Así como dice nuestro Señor, nadie ama más a sus amigos que aquel que da su vida por ellos. El verdadero amor es aquel que la persona está dispuesta a dar su vida. Por tanto, un papá, una mamá, deben estar dispuestos a dar la vida por sus hijos. Es algo que está inclusive en el sentimiento natural. Vemos varios animales que hacen eso, tienen ese instinto creado por Dios para dar la vida por sus hijos. Por ejemplo, tenemos ese ejemplo tan bonito que también es usado para la Eucaristía, que es el pelícano. El pelícano, cuando sus crías, los pequeños pelicanitos, por así decirlo, no tienen que comer, el pelícano se sangra a sí mismo, él se hiere y permite que sus hijos, los pelicanitos, coman de su carne, para que ellos por lo menos no mueran. Y es el símbolo perfecto de la Eucaristía.
Por eso nuestro Señor Jesucristo es llamado el Divino Pelícano. Eso está inclusive en cánticos que se rezan, se cantan en el momento de la Eucaristía, en las horas santas, en la adoración, un himno muy bonito compuesto por Santo Tomás de Aquino que le dice, es el piadoso pelícano, que da su carne, en cuanto papá, como alimento a sus hijos. Y eso es lo que un verdadero papá y una verdadera mamá debe dar su sangre, debe dar su esfuerzo, debe dar todo su amor para ayudar a sus hijos a lo que vamos a ir viendo poco a poco, o sea, a su vida, a su existencia, a sus condiciones materiales y espirituales. Podemos pasar para la próxima texto o foto. La tiene ahí, ¿no? Bueno, aquí vemos una foto. Nuevamente la foto de Santa Teresita. Esto realmente es una pintura, pero es una pintura muy bien hecha. Analicemos esta pintura. Están los dos papás. El papá está como que leyendo o trabajando y una niña está mirándole. El verdadero papá debe ser un ejemplo para sus hijos. Sus hijos deben tener admiración por los papás y eso no es difícil, porque Dios lo hizo así. Dios hizo con que los hijos tuviesen admiración por sus papás y es por eso que a veces se ve en los colegios, ¿no? Sobre todo cuando los niños tienen 5 a 10 años, que en las clases del colegio comienzan a hablar de sus papás y cada niño dice, no, mi papá es el mejor, no, mi papá es el mejor, no, mi papá es el mejor porque hizo tal cosa así. Y en su concepción, eso es bonito, porque para Dios quiso dar como modelo en casa a su papá. Claro que tiene que ser un verdadero papá, ¿no? Y decía también este autor en otro momento que la casa donde nosotros vivimos es un reino, es un pequeño reino en la cual hay un rey y hay una reina. Ese rey y esa reina tienen derecho dado por Dios para establecer leyes en su reino. Y los súbditos, por así decirlo, es la familia, son sus hijos. Pero así como un verdadero rey, como era San Luis Rey, por ejemplo, no es un puesto para mandar por mandar, sino que es un puesto para amar, es un puesto para ayudar. El verdadero gobernante, el verdadero rey es aquel que ama a sus súbditos. Así también los papás deben amar a sus hijos y sus hijos deben encantarse por el rey. Eso es lo que vemos con los santos reyes, ¿no? San Luis Rey, San Fernando, los súbditos, tanto con San Fernando en España, con San Luis Rey en Francia, San Esteban Rey de Hungría, Santa Isabel de Portugal, cuántos y cuántos santos. Los súbditos se quedaban encantados, maravillados cuando el rey llegaba a un pueblo. Era una explosión de alegría y así también debe ser en la familia. Cuando el papá viene del trabajo a su casa y saluda a sus hijos, los hijos deben estar saltando de alegría porque el rey de la casa llegó. Y también se aplica con la reina. La reina, tal vez a un nivel un poco más discreto, más modesto, más tranquilo, pero ella es la reina de la casa. Y también, como reina, debe ser obedecida. Aquí vemos otras figuras. Aquí, por ejemplo, creo que Santa Teresita está en el regazo de su mamá. Recuerda mucho esta imagen a imágenes de Nuestra Señora con el niño Jesús, que están en su regazo. Y miren el amor que tiene Teresita por su mamá, aquí en la pintura. Otra que está abajo, está de rodillas, también encantada con su mamá. La otra que está atrás, también encantada con su mamá. Así debe ser una verdadera familia. Debe existir un verdadero encanto de los hijos para los papás y de los papás para los hijos. Ahora vamos a leer lo que está escrito aquí. Es muy natural este amor. Si los animales aman a sus hijos, les procuran alimento, los defienden de sus enemigos, ¿con cuánta mayor razón debe amar a sus hijos el hombre que, dotado de razón, comprende la excelencia del alma humana, que hace al hombre tan superior a los animales? Es lo que decíamos antes. Ese amor de los papás por los hijos está en el reino animal. Pues si está en el reino animal, muchísimo más debe ser en ese animal racional que somos nosotros. Somos animales, pero pensamos. Si los animales que no piensan lo hacen, mucho más nosotros que pensamos. Entonces debe existir ese amor. Pasamos a la siguiente, todavía hablando aquí sobre el amor. Podemos ver una foto. ¿Por qué habríamos colocado esta foto? Vemos que es una loba con 3 lobitos. Inclusive es bonito que se ve el reflejo ahí del lago que está abajo. Texto. Los animales a veces son más humanos que los hombres. Siguiente frase, ejemplo, loba. Aquí vamos a contar un hecho real que sucedió. Si no recuerdo mal, fue en India. Si no fue en esa región, sino en Oriente, Pakistán, una región por ahí. Pero creo que fue en India. Una vez encontraron unas personas que entraron en un bosque, en una selva,
encontraron una loba que había tenido crías, había tenido sus lobitos, pero de repente vieron que los lobitos estaban amamantando, estaban tomando la leche de la mamá, y vieron que además de los lobitos había nada más y nada menos, espero que estén sentados y no se asusten, había un bebé también. Había un bebé que se estaba alimentando de la loba y ya estaba un poco crecido, no era un bebé recién nacido, ya habían pasado meses, tal vez 8 meses, 9 meses, no sé. Y las personas lo vieron, se asustaron, se quedaron impresionados. ¿Qué había sucedido? Una mujer, la mamá de ese bebé, había dejado su bebé en medio de la selva, en medio del bosque, para que se muriese, sin darle amor. Pues bien, una loba, que no tendría nada que ver con la raza humana, una loba se dio cuenta de ese bebé que estaba necesitando de leche, de alimento, y lo introdujo a su familia, a la familia de los lobitos, y ella daba su leche a ese animal racional llamado bebé que estaba ahí. Y después, evidentemente, esas personas lo rescataron, y hoy en día, pues tal vez un día escuche esta charla aquí, ojalá que sí. Pero vean qué horror, una mamá que hace eso, una mamá que deja a su hijo en medio de un bosque. Pues los animales creados por Dios, y eso que los lobos son feroces, pero una loba tiene más amor que una mujer de hoy en día que deja a su hijo ahí tirado en la selva. Siguiente frase. Yo a veces me confundo, perdonen que pienso pasar para allá y tengo que pasar aquí, sí. Y los hombres muchas veces son más animales que los hombres muchas veces son más animales que los animales. Aquí está equivocado. Y los hombres muchas veces son más animales que los propios animales. Y aquí el ejemplo es la caja de cartón en la carretera. Si me permiten, solo voy a tomar un poco de agua. Otro caso que sucedió, para ver cuánto amor falta en los días de hoy. Una vez estaba un señor, eso sucedió en Brasil, estaba manejando su carro por la carretera a alta velocidad, o sea, una velocidad permitida, pero una pista rápida, o sea, una autopista, no era una carretera con curvas, era un lugar que tenía velocidad. Y en cierto momento ve delante de sí una caja de cartón. Cuando uno ve una caja de cartón en la carretera, creo que como ustedes habrá sucedido alguna vez, lo más normal es o una de dos, o la esquiva, pasa para el otro carril y se va, o inclusive si quiere como que divertirse un poco porque la caja de cartón es cartón, pasa por encima y ya está, no va a pasar nada al carro ni a la caja de cartón. Y cuando estaba llegando cerca de la caja de cartón, sintió una voz interior que le decía: pare el carro. Y él dijo: voy a parar el carro. Paró el carro y quiso ver qué había en la caja de cartón. Estaba en medio de la carretera para ser pisada por los carros. Cuando fue a la caja de cartón, abrió que había dentro un bebé recién nacido. También una mamá que no tenía amor dejó a su bebé para que fuese aplastado y nadie tuviese sospechas después, porque se estaría completamente destrozado una y otra vez para ella poder liberarse de su bebé. ¡Qué falta de amor! Y uno dirá: no, padre, pero eso pasa esporádicamente. Sí, pero hay pecados que no quiero mencionar aquí, en los cuales la mamá mata a su hijo, no en una caja de cartón, pero puede ser que sea dentro de ella, en su vientre. ¿Y cuántos casos hoy en día? ¿Cuánta falta de amor? De mamás que no se importan con sus bebés, que dejan que un carro, entre comillas, pase por encima y destroce completamente a su bebé. ¿Qué les falta a esas mamás? Ese amor por su hijo que le dio Dios. Enfrente. Siguiente slide. Pecan, pues, más o menos gravemente contra la piedad filial los padres. Primero, aquí, atención, que uno puede decir: yo amo mucho a mis hijos, perfecto, pero vamos a ver si usted peca más o menos gravemente contra la piedad filial, porque hay varios aspectos. Creo que aquí, de los que estaban en la charla, nadie entra en este aquí, pero puede ser que en otros sí. Que odian a sus hijos, les desean seriamente de corazón graves males, los maldicen, no los socorren. Esto aquí a veces sucede. A veces los hijos
pues hacen travesuras, o cuando ya son un poco más adolescentes no les hacen caso, vuelven de fiesta tarde, y los papás, en vez de rezar o en vez de corregir con serenidad, con tranquilidad, con amor, comienzan a hablar mal, comienzan a desear graves males, comienzan a maldecir, y nosotros no tenemos idea de cuán grave es una maldición de un papá o una mamá a sus hijos. Esas cosas se quedan grabadas, se quedan marcadas. A veces es necesaria una bendición de un padre para cancelar esa mala palabra, que no es que sea una mala palabra en cuanto palabrota, sí, pero una palabra mal deseada, un mal deseo, un grave mal, una maldición contra sus hijos. Nunca un padre debe maldecir a sus hijos, a no ser que en casos muy, muy extremos, en el cual la persona pues es, no sé, es satanista o algo así, y es deseable un mal para que él pueda volver a la casa de Dios, que le pase algo para que pueda volver a la casa de Dios y se convierta. Pero nunca un padre debe odiar a sus hijos, a pesar de, pase lo que pase, siempre tiene que amarlos y ayudarlos, siempre en Dios, claro, pero siempre rezando por ellos. B, que los mortifican con apodos. Aquí ya entramos en cosas más sutiles. Que los mortifican con apodos e insultos, formando en ellos un mal carácter e incitándolos a la ira, contra lo que dice el apóstol San Pablo. Efesios 6:4. Padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos. Esto aquí más o menos como si fuese un bullying, que en vez de ser en la escuela, a veces puede ser dentro de la familia. A veces uno, no sé, puede tener problemas de sobrepeso, es demasiado gordo, y comienzan a insultar en casa llamándole gordo. Otro tiene, no sé, una nariz muy, muy grande, otro tiene la oreja más diferente de la otra, no son simétricas, los ojos son, yo sé, son bizcos, no sé, cualquier cosa así, un defecto físico. Y si los papás comienzan a colocar apodos que les causan a sus hijos un mal y un resentimiento, cuidado, puede ser un pecado de los papás y uno no se da cuenta, pero ese resentimiento, ese orgullo, ese dolor que su hijo está sintiendo, puede ser que en el futuro, tal vez cuando tenga 8 años, no le pasa nada, pero está guardado en su corazón, y cuando tenga 12, 14, 15 años va a explotar y se va a levantar y a rebelar contra ustedes. ¿Por qué? Porque todos los días escucha un apodo, un insulto, que aunque él no decía nada, pero le estaba hiriendo. Los papás son responsables por eso, tomemos cuidado. C, que manifiestan a todo el mundo los defectos y faltas ocultas de sus hijos. Aquí también cuidado, porque vean, nunca un papá debe comenzar a hablar por hablar de sus hijos mal a otras personas. Hay, infelizmente, papás y mamás que cuando un hijo hizo algo malo, comienzan a hablar con todo el mundo. Porque mi hijo hizo esto aquí, porque mi hija hace esto aquí, porque mi hija volvió a tantas horas de la noche, porque mi hijo no estudia, porque no sé qué. Esperen, su casa es un reino y usted tiene que administrar su silencio. Usted no tiene el derecho de hablar con todo el mundo lo que pasa en su familia. Y cuando son cosas que son un poco escandalosas, que son problemas, se tiene que guardarlo para sí, hablarlo entre esposo y esposa, un hijo mayor tal vez que pueda tener consejo, y a veces con alguien de confianza, un amigo, un padre, un hermano, que les pueda ayudar, pero no apenas por murmurar. Y también aquí se aplica, no está escrito, pero también se aplica en sentido contrario. Hay papás que les encanta hablar de sus hijos todo lo bueno que hicieron, y comienzan a hablar el tiempo entero, porque mi hijo es el mejor de la escuela, porque mi hijo hace un montón de deportes, porque mi hijo es el más inteligente de todos, porque mi hijo... Espera ahí, usted no puede estar hablando el tiempo entero de las cualidades que su hijo tiene, porque puede herir a otras personas. Tal vez el hijo de esa señora que usted está hablando, que le está contando las maravillas de sus hijos, que usted piensa que son maravillas, y a veces puede ser que a los ojos de los hombres tiene maravillas, pero por dentro no son tantas maravillas. Pero puede ser que la pobre señora tenga un hijo que no estudia bien, que no es inteligente, que no canta bien, que no hace ningún deporte, que es discapacitado, lo que sea, y puede estar hiriéndola en sus sentimientos. Por tanto, tenemos que tomar cuidado también, tanto de decir los defectos de nuestros hijos, cuanto también decir las cualidades de forma intensa y demasiado repetitiva, demasiado frecuente, de lo que nuestros hijos hacen. Enfrente. D, que los aman con afecto desordenado. Esto aquí es lo que más tenemos que prestar atención en este apartado del amor.
que los aman con afecto desordenado, concediéndoles todo lo que piden, satisfaciendo todos sus caprichos, no corrigiendo sus faltas, celebrando como gracia sus travesuras. Aquí es muy importante, porque a veces nosotros confundimos que el amor significa conceder todo lo que nuestros hijos quieren. Entonces, por ejemplo, hay niños que ya escandalosamente con 2 años, con 3 años, con 4 años están pegados a la tablet el tiempo entero. Están con celular, están con videojuegos, están con dibujos animados, con televisión el tiempo entero. ¿Por qué? Porque los papás le conceden todo. Y un hijo llega en una calle, ve en un escaparate o en una tienda de juguetes, yo quiero papá, quiero este juguete, y ya el papá automáticamente se lo da. No quiero decir que no se lo dé, pero usted juzgue primero si es conveniente o no, y sepa decir no muchas veces a su hijo. Lo que más forma el carácter de una persona son los nos recibidos en la vida. ¿Por qué? Porque nos ayudan a entender que nosotros no podemos hacer lo que queremos el tiempo entero. Que alguien nos diga, no, cuidado, no tienes por qué hacer lo que tú quieres. Tienes que hacer lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Si no tomamos cuidado, estamos formando hijos caprichosos que a los 8 años parece que son súper inocentes, todos con su montón de juguetes, un montón de videojuegos, un montón de lo que quieran, de celulares, de tablets, y son súper alegres. Pero cuando lleguen a los 12, 13, 14, 15, 16 años, ellos no van a saber decir no a nada. Y cuando les ofrezcan todo tipo de cosas, de fiestas, de alcohol, de lo que sea, ellos van a decir sí, porque nunca recibieron un no. Entonces no van a poder decir no, porque quieren todo, quieren probar todo. Y esta es la responsabilidad de los papás, saber decir no en muchos momentos. Si no, podemos estar formando delincuentes en potencia. Enfrente, que sin justa causa aman más a unos hijos que a otros, lo cual es semillero de discordia en las familias. Aquí también es importante. A veces llegan casos de personas que, no digo en confesión, digo en atendimientos espirituales, en los cuales las personas están psicológicamente rotas, destrozadas. ¿Por qué? Porque sintieron que su mamá a ella o a él lo despreciaba y que a otro hijo lo admiraba de forma sobremanera, de una forma extraordinaria. ¿Y qué pasa? A ese hijo, que no es santo, le va a sembrar una discordia, como está escrito aquí, en las familias. Y hay verdaderas rupturas, verdaderas divisiones en el ámbito familiar, porque los papás decidieron amar más a un hijo que a otro. Es verdad que es natural que ese sentimiento de amor a veces sea más por alguien, eso es una cosa comprensible, pero a la hora de hablar con nosotros, yo no puedo decir a un hijo, a ti te amo menos que a mi otro hijo. Eso le va a destrozar a sus hijos, porque la mamá es la representante de Nuestra Señora en la familia, el papá es el representante de Dios. Si un papá le dice a su hijo, si una mamá le dice a su hijo o a su hija que la ama menos que otro, ¿qué significa? Que Nuestra Señora no lo ama, que Dios no lo ama. Y eso psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente le va a destrozar. Por tanto, nunca comparar sus hijos. A ustedes, a todos tienen que amarlos en cierto sentido por igual, en cierto sentido no, porque individualmente se puede tener un poco más cariño por uno u otro, pero siempre tratarlos a todos como si fuesen los mejores hijos. Es muy bonito que el doctor Pío Correa de Oliveira, aquel que formó justamente a nuestro fundador, cuyo cumpleaños celebramos hoy, él decía, ustedes habrán visto que yo siempre les trato a ustedes como si fuesen santos, como si fuesen santos. Yo sé que no lo son, pero yo les doy un trato como si estuviese delante de San fulano de tal, de un San Fernando, de un San Sebastián que está aquí, de quien sea. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar a los otros como si fuesen santos. Y los papás a sus hijos también tienen que darles un trato de respeto, de cariño, de amor, como si fuesen verdaderos santos. Continuamos. No sé si están despiertos todos aquí, hermano Sebastián. Padre, a ver, sí, hay varias preguntas, solo que me da miedo que nos mejor avanzar un poquito primero, que nos desviemos del tema. ¿Por qué? Porque es un tema un poco fuerte, que usted mencionó, el de las maldiciones, de maldiciones de madres o padres a sus hijos. Entonces mucha gente pregunta que a veces en una situación extrema, que una madre está enfadada o un padre está enfadadísimo porque su hijo se ha portado verdaderamente mal, y en un acto así como que de desesperación o de cólera, por así decirlo, le dice, eso es un desgraciado, eso es un... Que si eso tiene una repercusión, usted había dicho, eso tiene una repercusión después
a los ojos de Dios, mismo aunque el papá lo haya dicho o la mamá lo haya dicho de una forma fuera de sus cabales, por así decirlo, en un ataque de ira, por así decirlo, por una actitud mala del hijo. Eso por un lado. Después la gente está contando, bueno, está muy impactada con la historia de la loba y preguntan si es la leyenda de Rómulo y Remo, que son los que se dicen que son los fundadores de Roma, pero es una leyenda. No, eso es un caso real. Sí. Creo que es reciente inclusive. Exacto. Entonces, para que quede claro ahí, no es Rómulo y Remo, sino una leyenda, sino que es un caso real del padre. Así que, padre, no sé si quiere aclarar ese punto de la maldición o es un tema también para hacer un programa, yo creo, en otro momento. Lo digo en una frase si quiere. Primero, si la persona que pudo hacer eso, que se quede tranquila porque todo se soluciona, ¿no? No existe nada peor que la persona angustiarse, perturbarse por eso. Lo que tiene que hacer, primero entender que no lo hizo con toda la maldad que ella quería, como decía el hermano Sebastián. La persona está tomada por un exceso de ira o de confusión por ver a su hijo en esa situación. Entonces lo que le recomiendo con toda calma, cuanto antes, que se vaya a confesar, que confiese ese pecado y una vez que es una palabra proferida, dos cosas. Primero, si el padre con el cual usted se confiesa lo considera bien, que él, en nombre de Dios, diga pues que todo eso proferido sea enteramente cancelado y que sea pagado como si no hubiese existido. Es lo que sucede en la confesión. Cuando somos perdonados, Dios nos perdona como si no hubiese pasado absolutamente nada. Pero es bueno pedirlo al Padre también que lo coloque en la intención, inclusive en la intención de la misa también. Yo puedo rezar también por todos ustedes en las misas para ayudar a disolver, a resolver, a eliminar, cancelar cualquier maldición. También lo coloco ahora en las misas que celebraré en el futuro, de ahora en adelante. Y también lo que les recomiendo es que ustedes pidan perdón a sus hijos también, aunque tenían razón tal vez por lo que hicieron, pero en algún momento no existe nada más exorcístico que un pedido de perdón. Entonces, cuando vea a sus hijos, dice: hijo, pasó esto aquí, yo te pido perdón, sé que lo que hiciste también no estaba bien, lo que sea, pero yo nunca debería haberte dicho eso. Pido que aceptes mi pedido de perdón. Y a veces de ahí sale una conversión inclusive. Lo que no salía antes puede salir con un pedido de perdón así. Otra cosa, padre, que preguntan, que vi varios comentarios. Por ejemplo, lo que usted hablaba del amor excesivo, exagerado a la hora de regalarle de todo a los niños. Hay casos en los que el papá y la mamá son bien comedidos, bien, por así decir, bien cuidadosos a la hora de regalar ese tipo de artículos a los chicos, pero existen tías que son pues muy queridas y todo y le regalan de todo a sus sobrinos. ¿Cómo manejar esa situación para evitar también, porque claro, llega la tía de Estados Unidos con maletas de regalos para el niño? Sí. ¿Qué hacer ahí? Bueno, ahí se abre un campo de posibilidades bastante extenso en el sentido de saber qué hacer, porque se pueden hacer bastantes cosas, ¿no? Venderlas. Vender las cosas. No venderlas, pero yo creo que lo principal, claro, se quedaría muy mal rechazar los regalos de la tía o de alguien porque ella lo hizo con amor también. Sí continúa mucho. Tal vez se puede explicar a la tía: mire, nos gusta mucho que lo hagas, pero esto puede ser que le cause un cierto mala formación a mi hijo, entonces sí se puede, pero si ven que es un poco complicado, lo que se puede hacer es cuando se regalen los regalos a sus hijos, esas personas que vienen de fuera o cualquier persona, tía o que aunque esté en la propia ciudad y en los propios ambientes, pero siempre decirle: hijo, este regalo que te han dado en el fondo es porque Dios te lo ha regalado y tienes que usarlo conforme Dios quiera. Y tú estarías dispuesto en el futuro, aunque no sea ahora, estarías dispuesto a dar este regalo para otra persona que lo necesite más. Y ir como que colocando en la mentalidad del niño de que eso que tiene en el fondo es un regalo de Dios. Eso hace con que nos desapeguemos y en el fondo no estamos queriendo todo para nosotros y estamos colocando en nuestros hijos una mentalidad generosa y no una mentalidad caprichosa. O sea, podremos como que revertir el mal hecho. Una vez que fue dado demasiados regalos, pues vamos a intentar entender a ese niño que podemos dar esos regalos, podemos ayudarles también. No significa que vamos a dar todo lo que nos venga de la tía también, que queda fatal, pero por lo menos mentalmente que él haga un acto de desapego diciendo: no está aquí, o por ejemplo, que aunque sea un juguete que él tiene, pero que llame a sus hermanos para jugar con ese juguete, que un día que está jugando con otro que lo preste, porque muchas veces se pelean por un juguete y el otro está con otros juguetes, pero que aprenda a prestar sus cosas, ¿no? Eso me parece que sería lo ideal.
Bueno, segundo punto, estamos en el primero todavía, educación. Aquí en realidad vamos a ver cómo este autor lo coloca. Los dos principales es amor y educación. Pero vamos a ver poco a poco que de esa educación salen los otros 4 de las 5 cosas que hemos visto. El primero es amor. El segundo es educación. Pero él va a separar la educación del cuerpo y la educación del alma. La segunda cosa, en realidad, yo la coloco como la educación del cuerpo, porque no hay otros subtítulos. Y las otras 3 cosas que faltan hacen parte de la educación del alma, que van a ser lo que vamos a ver después, que es doctrina, corrección y buen ejemplo. Vemos aquí la foto, una mamá que está ayudando a su hijo a los estudios y un papá también que está ayudando a su hija a los estudios. Según la doble naturaleza del hombre, los deberes de los papás se pueden clasificar en deberes que miran el cuerpo y deberes que miran el alma. Aquí pasamos nuevamente educación física, la segunda. Aquí no se refiere a la clase del colegio de educación física, se refiere a la educación de la naturaleza. Physis en griego es naturaleza, o sea, nuestro físico. Son los deberes del cuerpo. Ese es el segundo punto, ¿vale? Espero que esté claro. Primera cosa que debemos dar a nuestros hijos es amor. La segunda, aquí clasificada de esta manera, es el deber del cuerpo, o sea, la educación del cuerpo, la educación física de que los padres den todo lo necesario para la constitución de su cuerpo. Aquí vemos una mamá que está con su hijo, como toda mamá está encantada aquí con su hijo, también le prepara una cuna toda especial, y eso es muy bonito también, que las mamás cuando están para nacer sus hijos pues ya decoran las salas, generalmente cuando son niños todo azul, cuando son niñas todo de rosa, y hacen verdaderas obras de arte. Eso es muy bonito porque el niño se va acostumbrando a nacer en ese lado maravilloso. Leemos aquí: deben los padres con el mayor cuidado velar por la vida de sus hijos antes y después del nacimiento. Antes y después del nacimiento, o sea, cuando ya sabe que está embarazada la mujer, tanto el papá cuanto ella, tienen que comenzar a preparar todo, la cuna, los juguetes, el ambiente, las ropas, todo para que él nazca como si fuese un príncipe, sin apego, pero debe dar el mayor afecto, el mayor cariño para su hijo, evitando todo aquello que de alguna manera puede perjudicarles y causarles la muerte. Vamos a ir viendo poco a poco. Aquí podemos pasar, vemos una foto de una mamá que está dando de comer a su hija está realmente encantada con algo que debe ser una especie de, no sé si será un sorbete, una especie de magdalena o bollo así con chantilly, con nata montada, con sorbete encima, pero está absorbiendo todo lo que tiene la cuchara. Está encantada. Y vean la actitud de la mamá. La mamá está maravillada con que su hija está contenta. Esa es una verdadera mamá. La mamá vive para sus hijos, el papá vive para sus hijos. Y la alegría, el que sus hijos están alegres, es el motivo de la alegría de sus papás. Leemos el texto. Proporcionándoles alimento y todo lo necesario para su existencia, vestidos, habitación, medicinas, conveniente expansión, etc. Aquí entramos, todavía en este punto, que los papás deben usar de sus recursos. Tanto el papá, que generalmente es el que trabaja, cuanto la mamá también si trabaja, deben cuidar de sus hijos en todo. Vestidos, qué triste. Claro, a veces cuando la persona pues tiene necesidad o es pobre, pues ahí Dios va a sustentar. Pero a veces papás que pueden aportar más a sus hijos, pueden comprar un vestido bonito, un traje bonito para sus hijos recién nacidos o ya que van creciendo. Y a veces les compran cosas que son horribles, cosas que son feas, vestidos feos. ¿Por qué no hacer un vestido bonito? Antiguamente, en el comienzo del siglo XX, siglo XIX, había verdaderas obras de arte de los vestidos, que hoy en día, pues las muñecas de hoy en día, por ejemplo, son asustadoras, pero antiguamente eran muñecas que eran con unos trajes súper bonitos. Y eran los trajes que los niños y las niñas usaban. Los papás tienen que, a veces las propias mamás cosen inclusive las ropas de sus hijos. Es muy bonito eso. También la habitación, cuidar del cuarto. Si sus hijos son pequeños, pues no van a conseguir arreglar su cuarto si son 2-3 años. Entonces, que si tiene alguna empleada en casa o la propia mamá o quien sea, o algún hermano de la familia mayor, que haga una limpieza siempre, que todo esté todo limpio, que los hijos puedan crecer en un ambiente sano, en un ambiente limpio y no en un ambiente sucio, manchado, desordenado, todo patas arriba. No, al contrario, todo siempre en orden. Medicinas. También los papás tienen que procurar, buscar
investigar cómo está la salud de sus hijos. Tienen que ver si es necesario llevarlo al médico. A veces cuántos problemas, por ejemplo, dentarios, de dientes, que los papás relajaron en llevar a sus hijos a los dentistas, que lo ideal es por lo menos cada 6 meses mínimo, para, sobre todo en esa fase de edad infantil de los niños, ver si sus dientes están creciendo bien, si tiene caries, si están cepillando bien los dientes, si están aseando bien, si están tomando baño, están duchándose todos los días, si tienen la ropa limpia. Eso los papás tienen que cuidar. Tienen que hacer de su niño un príncipe, de su niña una princesa. Y las medicinas también, o sea, como decíamos antes, ver si está con dolores, si está con enfermedades, si está con dolor de cabeza, y siempre estar atentos a sus hijos. Ese amor, ese cariño de los papás por sus hijos, es el cariño que Dios nos tiene. Que nuestro Señor dice: mirad los lirios del campo, mirad los pájaros del cielo. Ni Salomón se vistió con tanta gloria como esos lirios, ni ningún pájaro cae muerto de hambre en el suelo, porque es el Padre que los alimenta. Y dice nuestro Señor: y Dios no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Si el Padre hace eso con lirios, con plantas y con pájaros, mucho más con nosotros. A Dios le encanta cuidar de nosotros, pues también nosotros tenemos que cuidar de aquellos que son nuestros lirios y nuestros pájaros, por así decirlo, que están en nuestra casa. Tenemos que sustentarles. Conveniente expansión. Aquí se refiere a los estudios, a las carreras universitarias. Los papás tienen que intentar proveer los medios económicos dentro de las posibilidades para que los chicos puedan tener una buena carrera. A veces es muy bonito, gente inclusive humilde, pero que ahorra para que el niño pueda estudiar, a veces en otro país, y después se vuelve un grandísimo médico, un grandísimo abogado. ¿Por qué? Porque tuvo papás esforzados que ahorraron, se sacrificaron, renunciaron a una serie de cosas y comodidades en beneficio de sus hijos, para que fuesen unas personas ya formadas y con carrera y con una buena misión en la sociedad. Podemos pasar para el próximo slide. Aquí vemos una foto bastante pintoresca, como decimos nosotros, graciosa, que es un papá que está enseñando ya a trabajar a su niño en el oficio de carpintero. Claro que no creo que el niño pueda cortar muchas maderas ahí, pero bueno, por lo menos ya está habituándose a ser carpintero, hasta tiene el casco y todo, ¿no? Bueno, aquí el texto dice: facilitarles el aprendizaje de un oficio o profesión para que puedan ganarse el sustento y ser útiles en la sociedad. Es lo que dijimos antes, yo lo mencioné antes, pero está aquí. Es que ya vayamos viendo inclusive las apetencias que nuestros hijos tienen. A veces nosotros, un médico, por ejemplo, sueña con que su hijo sea el médico que lo va a suceder a él, que trabajen juntos en el mismo hospital, en la misma clínica. Y a veces su hijo no tiene vocación de médico. Usted no puede forzar a su hijo a ser el médico que usted quiere. Usted tiene que ver lo que él siente. Si quiere ser carpintero, si quiere ser albañil, si quiere ser abogado, si quiere ser lo que sea, cualquier profesión, no sé, cualquier cosa. Sentir lo que él quiere, no lo que nosotros queremos. Y aquí vamos a ir entrando en un punto un poco delicado, que es, próximo slide, próxima foto. Esta foto fue sacada de un podcast que hicimos sobre la vocación. Vemos aquí, está aquí la misma mujer, por increíble que parezca, creo por lo menos, o tal vez no, pero es vestida, no son dos personas diferentes, pero es una que es monja y la otra está casada. Pero en realidad, esta aquí, la foto parece que no, pero es la entrada de su momento en el monasterio, porque sobre todo en las carmelitas, tal vez en otros lugares también, pero la persona se viste de novia para después ser carmelita, o sea, es una especie de boda con Cristo, ¿no? Leemos el texto aquí ahora. De manera alguna, los papás deben imponer y mucho menos impedir la vocación de sus hijos, o sea, lo que se aplica al ámbito social, de carreras, mucho más en el ámbito religioso. Deben respetar su voluntad, sobre todo si son llamados al estado sacerdotal o a la vida religiosa. Leemos el próximo párrafo. Si la vocación es cierta y suficientemente probada, los papás deben dejar a sus hijos en plena libertad de seguirla. Si no lo hacen, contrarían abiertamente la voluntad de Dios. Próximo párrafo, ya lo hablamos sobre esto. El Concilio X de Toledo dijo expresamente que les es lícito a los hijos hacerse religiosos sin licencia de sus padres siempre que hayan cumplido los 14 años. O sea, para las leyes de la Iglesia, diferente a las leyes sociales y civiles, en Dios, un niño que a los 14 años siente vocación religiosa
él podría, por así decirlo, decir a sus papás, mire, si ustedes están de acuerdo, yo entro ya en una vida religiosa porque es mi vocación. Y los papás no pueden impedir porque los hijos son dones que Dios le dio. ¿Quién le concede a un papá, a una mamá, el tener hijos? Es Dios. Si Dios no quisiese que tuviesen hijos, no los tendrían. Todos los hijos son regalos que Dios da. Y si son regalos que Dios da, los papás no tienen derecho de quedarse con ese regalo para su uso, para lo que ellos quieran. Esos regalos, si Dios los da, muchas veces tenemos que devolvérselos a aquel que nos lo dio, que es el propio Dios. Y si Dios llama a alguien, un niño o una niña, un joven, una joven, a una vida religiosa, los papás no pueden oponerse. Y vamos a ver después unas frases fuertes. Una frase fuerte de un santo, vamos a ir viéndola ya. Bueno, primero el siguiente párrafo aquí. Esta es también la doctrina de San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Bernardo, Santo Tomás y otros. O sea, no soy yo que lo digo. Son santos y del calibre de los mayores santos. San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Bernardo, Santo Tomás. Próximo slide todavía sobre este asunto. También aquí tenemos un padre, Heraldo, y una chica, una señora, una joven que se está casando aquí con su esposo. San Juan Crisóstomo, frase aquí, vean qué impresionante. San Juan Crisóstomo llega a afirmar: cuando los padres impiden las cosas espirituales, ni siquiera deben ser reconocidos como padres. O sea, un papá, una mamá que se opone a que su hijo sea religioso o sacerdote, o una hija sea religiosa, perdió el título de mamá, perdió el título de papá. O se confiesa y pide perdón y lo recupera, pero así él perdió el título de papá. O sea, su hijo no puede dejar de decirle papá y decirle mamá, porque dice aquí San Juan Crisóstomo, no soy yo. Ni siquiera deben ser reconocidos como padres. Un papá, una mamá que impide una vocación religiosa, cuidado. La persona después continúa comulgando pensando que no ha pasado nada. Repito, lo que dicen aquí los santos. Un papá o una mamá que impide a su hijo una vida religiosa está cometiendo un pecado mortal, pecado grave y gravísimo inclusive. ¿Por qué? Por las consecuencias que eso significa. Pongamos, un niño, un joven, tiene vocación sacerdotal, los papás se lo impiden, a los 14 años no le dejan, vale, pues hasta los 18. A los 18 años es lo que la ley civil establece. Una vez cumplidos los 18 años, ahí sí el joven puede hacer lo que quiera. Entre tanto, vean, si a los 14 años los papás les prohibieron de frecuentar lugares en los cuales él iría a florecer su vocación religiosa, en el caso, por ejemplo, de nosotros, ¿cuántas veces yo he vivido eso? En mi vida de apostolado en Brasil, aquí no tanto también. Papás que se oponen a la vocación de los hijos, comienzan a frecuentar las actividades, después en cierto momento, no, yo lo quito porque no quiero que sea un padre, yo no quiero que sea religioso, yo no quiero que sea heraldo, yo no quiero que sea heralda, y lo retiran. Cuando sea mayor que lo piense, a los 18 años, sí, perfecto, y usted garantiza que de los 14 a los 18 años, su hijo en esos 4 años va a ser un ángel. Y después, ¿qué puede pasar en esos 4 años? Y si su hijo entra en la vida de pecado, usted es el responsable. Usted es el responsable. ¿Por qué? Porque decidió quitar a su hijo de las manos de Dios para colocarlo en sus manos. Sus manos estaban en pecado mortal. O sea, usted abrió las puertas del infierno, del demonio en su vida. Porque quiso hacer su capricho, quiso robar a Dios aquello que era de él. Es muy grave, es muy serio esto. Inclusive difundan esto porque es muy importante. Nadie puede oponerse a la vocación religiosa de sus hijos. Nadie tiene el derecho. Y repito, una persona que continúa comulgando después de haber prohibido a su hijo que sea sacerdote, está cometiendo pecado de sacrilegio, porque está en pecado mortal si no se confesó antes. Y si se confesó, precisa no volver a hacerlo más. Por tanto, quitar esa norma que estableció, dejarlo ir, o por lo menos dejarlo frecuentar, para que nazca su vocación en el ámbito que tiene que florecer, como una flor que nace solo en determinadas condiciones. Una flor no nace en la discoteca, una flor de la vocación sacerdotal no nace en una discoteca, en una fiesta tomando alcohol.
nace en el lugar de Dios, en la iglesia. Así también, mucho cuidado con esos papás que prohíben a sus hijos de ser religiosos porque sueñan con su hijo que sea un súper abogado, un súper médico, un súper piloto de Fórmula 1, un súper futbolista, lo que quieran. Cuidado. Si sus hijos tienen vocación religiosa, no se lo impidan nunca, porque estarían condenando a mucha gente. Me explico. Un niño, como estaba diciendo antes, a los 14 años fue prohibido de frecuentar un lugar en el cual iría a florecer su vida religiosa. Después se va. Como en esos 4 años vivió el mundo, se quitó el pensamiento de ser sacerdote. Él tenía vocación sacerdotal. Detrás de él había una fila inmensa de gente que se iría a confesar con él, de enfermos a los cuales se iría a dar la unción de enfermos y la indulgencia plenaria papal, de misas celebradas, de sermones proferidos. Y por una mamá que lo prohibió, esa gente, toda esa gente que está en pecado mortal, que se iría a confesar con él, no se van a confesar y se van a ir al infierno por causa de un acto egoísta de una mamá y de un papá. Vean la seriedad. Mucha gente está en el infierno por papás egoístas que no dejan a sus hijos ser religiosos. Esa es la verdad. Continuamos. Aquí, educación espiritual, deberes del alma. Foto. Vemos aquí una foto de Santa Teresita. También es una pintura en realidad. Creo que es una pintura. También vean la alegría de todos ahí. Están todos súper contentos. Vean el ambiente familiar, un crucifijo reinando. Eso es muy importante. Ya hemos tenido varias charlas y varios podcasts sobre eso. Las cosas sagradas, los sacramentales, los objetos religiosos, las imágenes que deben reinar en nuestra casa, ¿no? Texto. La educación espiritual exige 3 deberes importantes. A. Doctrina. B. Corrección. C. Ejemplo. Esto aquí configura, lo vamos a ir explicando, voy a tener que ser un poco rápido ahora para que consigamos dar todo. Pero esas 3 últimas configuran las otras tres cosas para llegar a las 5, ¿vale? Entonces, primero, amor. Segundo, los deberes del cuerpo, que es el sustento, como hemos dicho antes, la medicina, los vestidos, la alimentación, inclusive la vocación religiosa también en ese aspecto, o sea, la vocación, la carrera. Y ahora estamos dentro de los deberes del alma, tenemos estos 3. Doctrina, corrección y ejemplo. Doctrina. Pasamos al siguiente slide. Vemos una foto aquí de una mamá que está enseñando a su hijo, creo que es un hijo, y está leyendo la Biblia. Aquí están inclusive con varios subtítulos, con varias líneas subrayadas o marcadas de rosa y de amarillo, porque a veces la persona tiene el hábito de marcar la Biblia con algunos pasajes, algunos trechos más importantes. Leemos: la ley natural y divina prescribe a los padres la obligación de educar el alma de sus hijos, porque el hombre, además del ser material que tiene de común con los demás animales, ha recibido un alma racional y nobilísima creada a imagen y semejanza de Dios. Continuamos. Próximo slide, foto. También nuevamente vemos nuevamente unos papás enseñando a su hija la Biblia, la Sagrada Doctrina. Leemos: a los papás cabe, por tanto, más que a cualquier otro, la obligación de instruir a sus hijos y de dirigirlos a tan noble fin. Para esto fue elevado el matrimonio a la dignidad de sacramento, a fin de que la prole que nace renazca para Jesucristo y sea creada para el cielo. Esto aquí es muy importante porque el matrimonio, se acordarán los que son casados, que juraron delante del altar una serie de cosas, además de la fidelidad mutua a la esposa y de la esposa al esposo, en la pobreza, en la riqueza, en la pobreza, en la prosperidad, en la salud, en la enfermedad, en la alegría o en la tristeza. También el padre hizo una serie de preguntas si prometían educar a sus hijos en la religión católica y cuidar de ellos, y también los padrinos son responsables por eso. Entonces ustedes prometieron delante del altar, en el día del matrimonio, que los hijos que vendrían serían educados en la fe católica. Y es muy importante que se cumpla eso. Próximo slide. Vemos la foto aquí, Código de Derecho Canónico. Texto: la ley eclesiástica intima a los padres este deber. O sea, no es un derecho, no es algo que podemos hacer, es un deber, es una obligación. Y lo dice la Iglesia. Canon 1335. Aquí está equivocado, en realidad me confundí, pero es el código anterior de 1917, ¿vale? Porque si buscan ese canon, creo que no va a salir el texto que voy a colocar ahora, que voy a leer. Comillas: los padres tienen la obligación de procurar que sus hijos sean instruidos en el catecismo.
eso en el código actual. Creo que se está en el canon 1136, eso sí lo pueden buscar, pero con otras palabras. Entonces los papás tienen obligación de llevar a sus hijos que estudien en casa el catecismo, pero también llevarlo a la catequesis, que ellos se formen en la religión católica. Continuamos. Foto. Perdón si ahora estoy un poco rápido, pero quiero terminar también para no dejarlo pendiente para otra charla. Vemos un bautismo aquí muy bonito, por cierto, con una concha así, dorada, bien bonita. Los papás deben, pues, cuidar con toda diligencia. Esto anótenlo, después lo revén nuevamente, que es importante. Deberes de los papás con relación a la doctrina. Que los hijos sean cuanto antes bautizados. Aquí rápidamente explicamos. El bautismo nos saca de la esclavitud al demonio. Cuando nosotros nacemos con la maldición del pecado original y el demonio está cerca de nosotros. Recordemos que en el bautismo se hace un exorcismo para ahuyentar al demonio. Esa fuga del demonio viene con el sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque la Santísima Trinidad entra en el cuerpo o en el alma del recién bautizado. Se vuelve un templo de la Santísima Trinidad y es liberado del pecado original y se les abren las puertas del cielo. Entonces nosotros, los papás tienen una obligación muy grande de bautizar cuanto antes a sus hijos. Aquí el concilio americano no se aplica hoy en día, no existe esa norma, pero había un concilio antiguo que decía máximo 8 días. Máximo 8 días después del nacimiento. Hoy en día puede ser un poco después, pero hay papás que lo dejan 3 meses, 6 meses. Sí, cuando esté toda la familia que viene de Estados Unidos, que no sé qué. Cuidado. Primero, ojalá no pase, pero el otro día me informaron de un bebé que murió, súper bebé, gracias a Dios estaba bautizado. Pero de repente le dio un problema, murió. ¿Y si eso sucediese con un bebé que tiene 3 meses y no está bautizado? No es seguro que va al cielo. Hay una doctrina difícil de explicar aquí, que puede ser que esté en el cielo. La mayoría seguro que va, pero no es una certeza. Con el bautismo sí. Y además, usted tiene 2 opciones. O que el demonio esté al lado de su hijo el tiempo entero, sin bautismo, o que el demonio esté fuera y los ángeles Dios, la Virgen esté con su hijo el tiempo entero con el bautismo. ¿Qué usted prefiere? ¿Sin bautismo o con bautismo? Pues entonces, bautice cuanto antes a sus hijos, no tarde. Próximo slide. Vemos la foto aquí de la primera comunión. Que aprendan desde la más tierna edad las principales verdades de fe y cuando tengan uso de razón, reciban los sacramentos de confesión, comunión y confirmación. Aquí también algunos papás dejan que los hijos vayan, a los 13, 14 años a la primera comunión. ¿Por qué no hacerlo antes? La Iglesia permite a partir de los 7 años. Si en la catequesis les dejan, pues a partir de los 7 años, fenomenal. Cuanto antes mejor. Y si no, cuando la catequesis en su parroquia o donde sea lo establezca. Pero así que pueda, ya lo coloque en la catequesis para que se habitúe a crecer en la fe y en la verdadera religión, la Iglesia Católica, y pueda confesarse, comulgar cuanto antes. Recordemos que el Papa San Pío X fue el que bajó la edad de los 12 años a los 7 años, porque él quería que cuanto antes los niños pudiesen recibir la comunión. Confirmación también, algunos reciben la comunión, la confesión, y después a los 30 años se van a confirmar. Dejan la catequesis porque es demasiado aburrida. La confirmación se puede hacer ya a los 12 años. ¿Por qué tardar tanto tiempo? Enfrente. Vemos aquí una foto de 2 niños rezando. Muy bonita. Que aprendan pronto las oraciones de la mañana y de la noche y que vigilen para que las recen. Es muy bonito ver papás que a los niños ya les enseñan oraciones súper bonitas, infantiles, del ángel de la guarda. Infantiles en el sentido de que son fáciles y son muy inocentes. Pero son oraciones hechas por ángeles que son sus niños. Y es tan bonito ver un niño rezar, pues bien, que los papás les acompañen en esos momentos, que cuando los despierten recen con ellos, cuando los vayan a dejar a dormir, que recen con ellos, o si no están con ellos, de alguna manera garanticen que están rezando sus oraciones, que las sepan ya de memoria. Qué bonito es ver los niños que de memoria ya saben un montón de oraciones. El otro día un niño que es cercano a nosotros sabe ya, no sé si tiene 3 o 4 años, pero ya sabe un montón de oraciones en latín. ¿Por qué? Porque los papás les enseñaron. Y los niños son esponjas de conocimiento. Ellos absorben todo el conocimiento de una forma rapidísima. Entonces, enséñenles a sus hijos que van a aprender muchísimo sobre Dios. Y que recen. Siempre. Y no solo cuando son tan pequeñitos. También 12, 15, 18 años. Que garantice que sus hijos están rezando. Como dijimos en un podcast, quien reza se salva, quien no reza se condena. San Alfonso dice eso, ¿no? Enfrente.
D. Para la enseñanza de las ciencias profanas, confiarlos en cuanto sea posible a maestros que sean buenos cristianos, mandarlos a escuelas o colegios donde se enseñe la religión. Vamos a ir leyendo aquí y después explico. Si la necesidad los obligara a enviar a sus hijos a escuelas laicas, deben procurar que por otra vía reciban la necesaria instrucción religiosa. Y si la asistencia a la escuela laica resultase peligrosa para el alma, por la impiedad de los maestros, la falta de moralidad, etc., deben los padres retirar de ellas a sus hijos o al menos tomar las necesarias providencias para que no sufran detrimento sus principios religiosos y sus buenas costumbres. O sea, los papás tienen que preocuparse con el ambiente en el cual sus hijos van a estudiar. En principio, esto aquí está escrito antes de 83, se presuponía que las escuelas religiosas daban un catecismo extraordinario. Y en muchos lugares, gracias a Dios, es así, pero en otros lugares no. Entonces, hoy en día, infelizmente, hay escuelas religiosas que son peores todavía que las laicas. Es un desastre, pero a veces pasa eso. Y en el nombre de la religión, la persona a veces dice, no, eso no es permitido. ¿Cómo que no? Si nosotros somos monjas, si nosotros somos padres. Y dicen cosas que a veces son barbaridades. Entonces, cuidado. Los papás tienen que estar prestando atención a qué sus hijos están aprendiendo en el colegio. Y también un montón de cosas que hoy en día nos quieren obligar a aprender. Los papás que pregunten a sus hijos, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? Tal cosa así. Bueno, que estén atentos. Cuando ya comiencen a escuchar cosas raras, que tomen cuidado. Y si no les pueden sacar de las escuelas, porque a veces no se puede, sea en la religiosa, si hay problemas, o en la laica, porque, no sé, por lo que sea, no se puede pagar, por lo que sea, o porque prefieren por algún motivo que sea en la laica, pero que por lo menos garanticen que lo que está sucediendo en el colegio no va a deteriorar su alma, como dice aquí, en detrimento de su alma. O sea, no les va a perjudicar su vida espiritual. Y si algo perjudica y no se puede quitar de la escuela, que los papás lo reparen eso y les digan a sus hijos, hijo, eso no es verdad, eso está equivocado, lo que la iglesia enseña es esto otro. Y ya está. Entonces, tomar cuidado con eso. Próximo slide. Bueno, dice aquí, ¿no? Si esto último no puede verificarse, debe hacerse lo primero, porque el alma vale mucho más. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Puede ser la mejor universidad, el mejor colegio del mundo, pero si va a perjudicar mi alma, me voy. Chao. Váyase a otro lugar. Mejor ganar su alma que perderla por ganar el mundo entero. Los padres deben vigilar día y noche a sus hijos para que no se perviertan, frecuentando compañías peligrosas, escuchando malas conversaciones, asistiendo a espectáculos inmorales, leyendo o viendo revistas o programas impuros. ¿Cuántos papás lamentan la perdición de sus hijos por no haberlos vigilado como debían, especialmente en los años más peligrosos? ¿Cuántos otros están en el infierno o en el purgatorio por demasiada indulgencia en permitir a sus hijos diversiones y compañías fatales? Que sería un poco largo de explicar y dar ejemplos, estamos ya con el horario ya más que avanzado. Pero en fin, queda dicho esto aquí. Cuidado, volvemos al asunto ese del capricho, pero ahora ya en un ámbito mucho peor. A veces los papás permiten que en su familia haya un montón o sea, le permite a sus hijos malas compañías, espectáculos inmorales, leyendo o viendo revistas. En esa época no había celular, no había internet, pero cuántas cosas. Los papás tienen que estar atentos a que sus hijos no se extravíen. Y todo cuidado es poco, para que sus hijos no estén entrando en el mal camino. O sea, en cuanto hay tiempo, por favor, cuiden de lo que sus hijos ven, escuchan, a dónde van, tengan cuidado. Aquí entramos en el cuarto punto. Y ya vamos a correr porque estamos fuera del horario. Corrección. Los papás están obligados a corregir a los hijos cuando faltan. Aquí vamos a decir ya lo digo de antemano, algunas frases de la Sagrada Escritura son un poco complicadas de entender para los días de hoy, pero ya lo voy a explicar, ¿vale? Dice el libro de los Proverbios, el que excusa la vara quiere mal a su hijo. En esa época, Antiguo Testamento, cuando los hijos pues andaban mal, hacían una cosa mala, se les golpeaba con la vara. Hoy en día no es lo que se recomienda, ni mucho menos, creo que los hijos también tienen sus derechos y tal sería. Pero sí es verdad que esa vara por lo menos tiene que ser una vara espiritual, o sea, que él se sienta cobrado, se sienta corregido. Cuando se hace algo mal, tiene que llamarse al niño, explicarle por qué ha hecho mal, verle que hay un mal ahí y corregirle, darle alguna privación, no un castigo físico, pero alguna privación, no sé, privarle de ir a algún lugar que le gusta mucho, darle más horas de estudio, lo que sea. Pero tiene que haber alguna corrección, no física, por causa de las leyes también hoy en día, evidentemente,
pero sí una corrección moral por lo menos. Y también, el texto, no escasees al muchacho la corrección, porque si le golpeares con la vara, no morirá. Es lo mismo, no lo tomen al pie de la letra, que hoy en día sería un poco locura, pero en fin, vamos enfrente. Aquí vemos una foto de San Juan Bosco. Vean qué cariño tiene ese alumno con él, lo está besando, es su formador, lo corrigió muchas veces, pero el niño le tiene un encanto, una admiración, porque lo corrige. Hay una frase muy bonita de la Sagrada Escritura, no lo coloqué aquí, pero dice: reprende al justo, corrige al justo, y él te amará. Cuando nosotros corregimos a alguien y esa persona es justa, ese justo nos ama, porque el corregir trae un beneficio. Estábamos en el mal camino y volvimos al buen camino. Estábamos al camino del infierno y alguien nos dice: cuidado, estás al camino del infierno, vete en el otro camino. Y nos damos cuenta, volvemos al camino de Dios. Pues muchas gracias, estaba casi a 3 pies del infierno, gracias a ti voy a ir al cielo. Pues cuando corregimos y somos justos, pues tenemos que amar al que nos corrige. Texto: la corrección debe ser moderada y prudente, de otro modo será perjudicial. Claro, por tanto no puede ser de una forma frenética, loca, enojado, y también de una forma irracional. Tiene que ser siempre con inteligencia y con tranquilidad. Es un consejo de oro el que a este respecto da San Juan Bosco a los maestros y que pueden hacer suyos los papás. Comillas. Dice San Juan Bosco: para los niños es castigo lo que se hace pasar por tal. Muchas veces una mirada no cariñosa causa mayor efecto en algunos que un bofetón. En aquella época también se daban bofetones, hoy en día no lo recomiendo. El alabar a los niños cuando obran bien o el vituperarlos cuando se descuidan es gran premio o castigo. O sea, está diciendo, más que golpes y tal, a veces la presencia de un papá, de una mamá, que mira a su hijo, no con un mal de ojo, ni mucho menos, pero con una mirada seria, una mirada que dice: hijo mío, ¿por qué has hecho esto? ¿No ves que has entristecido a nosotros y a Jesús y a María? No lo hagas más. Con los ojos se puede hablar. Y el niño lo entiende. Y eso a veces le duele más que un bofetón. No le golpeé, no le hice nada, porque no es el caso, pero lo corregí. Y el niño entra en razón. Porque es la presencia de un papá, de una mamá que quiere corregir a sus hijos. Enfrente. Próxima frase: papás hay que nunca pegan a sus hijos y sin embargo estos tiemblan en su presencia. O sea, son papás que imponen respeto, nunca pegaron a nadie, porque decíamos que no lo recomendamos, pero los hijos lo ven entrar y ya, no vamos a hacer nada. Es como Dios. Dios, cuando está ahí en el altar, como que nadie se atreve a pecar. Si se entiende que es Dios, solo con su presencia, decimos, no podemos pecar. O sea, nos está imponiendo respeto. Así debe ser un papá y una mamá. Otros, en cambio, con muchos castigos, nada consiguen. Nada peor que unos papás y una mamá que hacen un montón de amenazas, un montón de castigos y dejan al niño un montón de tiempo encerrado en su cuarto, no sé qué, no sé cuántos, pero lo hacen por frenesí, por enojo consigo mismo, porque están hartos de sus hijos, no lo hacen por amor. Nada consiguen. El niño continúa igual. ¿Por qué? Porque sus papás no tienen autoridad moral. Ellos lo hacen por egoísmo, por orgullo, porque se sintieron heridos en su orgullo. Ejemplo, el sumo sacerdote Elí, castigado por su debilidad en corregir a sus hijos. No vamos a entrar en detalles, es solo un sacerdote del Antiguo Testamento que sus hijos estaban fatal y no los corrigió. Era sacerdote, en aquella época, en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían hijos, hoy en día no, claro, pero sus hijos estaban fatal y no los corregía. Total, fue castigado Elí también, y sus hijos también, murieron de una forma horrible. Quinto, ya estamos terminando, buen ejemplo, falta poco, ¿vale? Deben estar todos desmayados ahí, ¿no, hermano Sebastián? Está todo bien aquí. ¿Todo bien? Vale. Bueno, buen ejemplo. Aquí tenemos una foto de nuestro fundador, Monseñor Juan, que justo hoy es su cumpleaños. Tenemos algunos heraldos que están ahí detrás. Esto aquí era después de una misa, siempre en la sacristía, como que comentaba un poco las gracias de la misa, le preguntaban cosas, y él realmente, lo puedo decir aquí, delante de ustedes, delante de Dios que me está escuchando, Él fue para todos nosotros y es para todos nosotros un verdadero ejemplo. Por eso quise colocar esta foto aquí, que para mí es el modelo de aquí en la tierra de los que están vivos, es el modelo que tenemos que seguir nosotros los heraldos del Evangelio, porque es nuestro buen ejemplo, ¿no? Y es nuestro papá espiritual también. Los papás, texto, los papás deben dar buen ejemplo a sus hijos, porque los buenos ejemplos mueven más a la virtud que las palabras y exhortaciones. O sea, el buen ejemplo. Bueno, vamos a ver la frase que está después. Verba docent exempla traunt. Significa las palabras enseñan, los ejemplos arrastran, atraen. Alguien, un padre, que no
vive lo que predica, puede decir un montón de cosas, tal, muy bonito, pero un santo cura de Ars, por ejemplo, o un Monseñor Juan, también, él, solo su presencia, ya arrastra a la gente y quiere ser santo. Lo ve y dice, ¿cómo hago para ser santo? No le dijo nada, no usó palabras que les enseñaron, pero su ejemplo arrastra. Así también un papá de familia, una mamá de familia, tiene que enseñar, tiene que usar las palabras, pero lo principal es el buen ejemplo. El buen ejemplo va a arrastrar a sus hijos. Y es por eso que tenemos la familia de Santa Teresita del Niño Jesús, que el buen ejemplo de los papás hizo con que todos los hijos fuesen santos. No es todos los casos de la historia. Tenemos otros, como el rey David, que fue un santo, pero su hijo fue un desastre. El propio San Fernando de Castilla, su hijo fue un desastre. El propio San Luis Rey, su hijo fue un desastre. A veces no es culpa de los papás, no se queden con escrúpulos de esos, que a veces uno piensa, no, mi hijo está fatal, entonces es mi culpa. No siempre es su culpa. Pero vamos a ver si usted hizo todo lo que está escrito aquí, ¿no? Frase. Y esto mucho más cuando los ejemplos vienen de los papás y superiores, porque si los papás no llevan vida ejemplar, de nada valdrán sus palabras para educar bien a sus hijos. En medio obvio. Próximo slide. Próxima frase, fábula de los cangrejos. Es como un papá cangrejo que enseña les está queriendo decir a sus hijos que caminen para adelante, pero él camina siempre para atrás, o sea, imposible, o de medio de lado, así como caminan los cangrejos. No sirve de nada, los papás, los cangrejitos van a seguir el ejemplo de su papá. Así también si nosotros en nuestra vida, los papás, por mucho que digan, ellos no dan buenos ejemplos, sus hijos van a seguir el ejemplo que ustedes dan en su casa, ¿no? La frase que está escrita aquí. ¿Qué decir de aquellos papás que escandalizan a sus hijos, profiriendo delante de ellos blasfemias, palabras obscenas, discursos indecentes o conduciéndose de un modo indecoroso? Infelizmente, a veces hasta en familias católicas, que en una cena o en un ambiente cualquiera, a veces que se pasan un poco inclusive del alcohol, comienzan a decir blasfemias, obscenidades, chistes de doble sentido, y los niños a veces son pequeños y se habitúan a escuchar todo eso. ¿Qué papás, qué responsabilidad de los papás que están dando esos malos ejemplos a sus hijos? Un papá alcohólico que viene borracho a su casa, que pega a su esposa, pega a sus hijos. Qué mal ejemplo, o sea, qué peligro de irse al infierno por estar dando ese ejemplo. Lo dice aquí, próxima frase, no soy yo. Los castigos amenazados por Jesucristo a los escandalosos recaerán con más justicia y severidad sobre estos papás. Nuestro Señor dice que aquel que da escándalo a un pequeñito, sería mejor que lo amarrasen a una piedra de molino, que era una piedra gigantesca del tamaño de esta sala, y lo tirasen al mar, o sea, que muriese de una forma violenta. Era mejor eso que dar escándalo, porque el escándalo, si la persona no toma cuidado y no se confiesa, todo se puede pedir perdón, pero es un motivo de condenación. El dar escándalo es muy arriesgado, cuidado. Aquí creo que estamos ya en el último slide, ejemplo, y aquí no lo vamos a dar porque sería un poco difícil. Bueno, efectos de una buena educación, las 2 liebres y los 2 galgos, la protesta de un hijo, pero creo que no da tiempo, me parece. Y el perfecto ejemplo, la Sagrada Familia. Y con eso podemos concluir nuestra live, nuestra charla, que ya está bastante avanzada, que es el ejemplo de la Sagrada Familia. O sea, estas 5 cosas, si hubo alguien que las practicó con toda perfección, fue el perfecto papá, la perfecta mamá, que fue San José y fue Nuestra Señora. Ellos dos le dieron un amor extraordinario a Jesús. Ellos cuidaron de su cuerpo físico de una forma extraordinaria dentro de las posibilidades humildes que tenían, pero le daban lo mejor, renunciaban a cosas para que él las tuviese, les daba la doctrina. San José enseñaba cosas a Dios, aunque él ya las supiese, pero le leía la Biblia en cuanto era pequeño, le leía el Antiguo Testamento, los Salmos, la corrección. Bueno, Dios no tenía nada que ser corregido, pero si en alguna o que otra cosa tal vez hubiese sido necesario decir que era mejor hacerlo de otra forma y corregirlo, pues San José lo hubiese hecho, porque en realidad, siendo Dios, pues no podía cometer ningún pecado, pero sí estaría dispuesto a eso. Y el buen ejemplo también, aunque el niño Jesús no necesitaba ejemplos porque él era perfecto, él es Dios, pero también qué buen ejemplo dieron, ¿no es verdad?, Santa María y San José. Pues entonces con eso creo que podemos terminar de mi parte. No sé si quiere comentar algo, hermano Sebastián. Yo sé que está todo el mundo desmayado ahí y tal. La gente está muy agradecida, dicen que están compartiendo la charla. Solo quería agradecer a las personas que colaboraron en el superchat, o sea, con las donaciones. Que Dios les multiplique, les bendiga por esas ayudas.
Y padre, solamente para concluir con el tema quizá me parece que fue lo que tuvo más impacto. ¿El qué? No, el tema que tuvo más impacto en esta segunda parte, que es el tema de las vocaciones sacerdotales y religiosas de los hijos. Mucha gente, bueno, algunas personas ponían bueno, que a veces la familia prohíbe a su hijo de que fuese sacerdote religioso. Ya el hijo crece, se casó, etcétera, que si ya no es demasiado tarde confesarse y reparar eso, porque, o sea, puede ser que la persona se arrepienta cuando ya el hijo está grande, pero ¿cómo queda delante de Dios toda esa fila que usted decía de gente para confesar, para absolver, para darle la unción? La persona, ¿cómo hacen eso? Sí. O sea, Pues realmente la pregunta es muy delicada y complicada, pero es necesaria también, ¿no? Mire, dice el refrán, ¿no? Que Dios, ¿cómo es? Dios escribe recto en líneas torcidas. En líneas torcidas, renglones torcidos, ¿no? Entonces, todo se restaura con la confesión. Todo se restaura con la confesión. Entonces, si por acaso un papá o una mamá, ¿qué es lo que deseo a todos también? Que por acaso hayan pasado por eso, pero que en cierto momento prohibieron o no dejaron que su hijo fuese religioso, religiosa o padre, sacerdote, y ahora pues es tarde, inclusive ojalá que estén pues bien casados en el matrimonio con una familia linda y bonita, pero como decíamos, esa fila pues también se quedó. Pero yo creo que Dios es misericordioso, y creo no, o sea, tenemos certeza que Dios es misericordioso y podemos creer ahí sí que en su divina misericordia pues nuestro Señor Jesucristo, una vez que la persona le pide perdón, va a mandar otros padres, va a mandar otras vocaciones para rescatar esas almas que estaban tal vez a camino del infierno. Entonces, con su pedido de perdón, nuevamente la confesión restaura todo, y pedirle también al Padre, si quiere, que lo coloque en la misa, ese acto de reparación para que esas almas que estaban en esa fila, pues que se puedan salvar, ¿no? Hay casos en los cuales tenemos inclusive entre nosotros, ¿no? Casos en los cuales una persona que hay un poco diferente, porque no es que fueron prohibidos, pero a veces se salieron, no sé, de los heraldos, y tenía vocación de heraldo, no hay como decir que no, pero prefirió casarse, vale. Después vio que no era su vocación, pero hay un plan B. Plan A era ese, era la vocación sacerdotal o religiosa. El plan B pues fue el matrimonio, pero Dios puede hacer de ese plan B, después hace una maravilla. Él se casa, tiene hijos, y antes para ser sacerdote tal vez iba a entrar él, pero después con una familia tiene 5 hijos. De los 5 hijos, 3 son sacerdotes y 2 son religiosas, por ejemplo. Entonces Dios siempre sale ganando. Y de una familia, de un caso, de un sacerdote, va a haber 3, por ejemplo. Entonces mucha más gente todavía pues se va a salvar y va a ir al cielo. Espero que haya respondido a la pregunta. Padre, yo creo que con eso podemos terminar. No sé si usted me permite, antes de que usted dé la bendición final, algunos avisos comerciales aquí del canal. Recordarles que, bueno, que la charla es muy importante. Si les gustó, que dejen su like, que la compartan con todos sus amigos, familiares, personas que tienen hijos o que están esperando hijos, para que aprendan todo esto que es importantísimo para la formación de ellos, de los padres, de cómo formar a sus hijos. Compartan, den like, comenten, porque eso ayuda a que el programa pues sea recomendado más en la plataforma. También están ya en el canal la coronilla de San Miguel y la explicación de cómo rezarlo, que el padre Íñigo pues ayer con mucho cariño nos preparó el video y lo dejó ahí para que ustedes se puedan beneficiar también de esta poderosísima oración en estos días ya previos a la fiesta de los arcángeles, ¿no? Que es en septiembre, pero tenemos unos días, 40 días para rezar esta oración especial, así que récenla, tómenla como costumbre, que es muy bonito también y muy efectiva. El jueves tendremos el podcast, como es habitual, a las 7 de la noche. El tema, padre, es sobre justamente los ángeles, ¿no? Sí. Apariciones de ángeles. Apariciones de los santos ángeles o cómo comunicarse con su ángel de la guarda. Van a entrar varios temas, así que vale la pena que lo vean también, jueves 7:30 de la noche. Y después de un gran esfuerzo de producción, se viene dentro de poco el primer episodio de nuestro Carpool, nuestro programa nuevo,
que les va a gustar, yo creo, es bien interesante, y el primer capítulo va a ser sobre el top 5 de las mayores conversiones en la Iglesia Católica, así que ya dejamos la propaganda para que no se lo pierdan, estén pendientes. Va a salir el día, no este, sino el siguiente, yo creo, domingo. Va a ser un programa de domingo a la noche para que ustedes también lo puedan ver y tengan algo interesante para terminar la semana. Así que bueno, padres, si no tiene más para decirnos, por favor, una oración y una bendición. Claro que sí, con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos a Dios por intermedio de la Virgen María, cuya fiesta hoy celebramos en su Asunción, que Dios derrame su bendición sobre todos ustedes, sobre sus hijos, sobre todas sus familias, para que, a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, puedan tener verdaderos reinos de Cristo, reinos de María en su familia. Que todos sus hijos y todos ustedes sean conformes al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, sean santos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.